Pero mira este hijo de sus 7000 look. ¡Corre! ¡Zigzaguea, perra! ¡Zigzaguea! Muy buenas tardes, damas, caballeros, héroes, heroínas. Vamos a echar directito el día de hoy, pero es de esos directitos especiales. Es de esos directitos en donde vamos a ver o vamos a reaccionar juntos al Developer Direct 2024 o 24 de Xbox, en donde nos va a presentar qué es la promesa especial pues de este año por parte de Xbox, cuáles van a ser sus nuevos juegos, qué es lo que vamos a esperar. Más bien, ¿qué es por lo que nos debemos de emocionar? Mejor dicho. Entonces, está a unos minutos de comenzar. Si no es que ya comenzó. Así que, pues bueno, vamos a comenzar a verlo. Y pues espero que me acompañen para que lo veamos juntos, reaccionemos juntos y podamos comentarlo juntos. A ver. Ya aparece ahí en Xbox. Ok, vamos a ver qué show. Me agarro mi control. De seguro me va a redirigir a YouTube. Entonces es lo más cagado, que estás viendo algo en YouTube, dentro de otra transmisión de YouTube. Ok. ¿O no? Ok. Sí, sí nos mandó. Ok. O sea, ¿todavía no empieza o ya empezó? No entiendo. Ok, todavía no empieza. Vamos a darle un poquito más de tiempo. Vámonos al menú de Xbox. Y desde ahí... ¡Ah! Tu jefa. A ver. Bueno, empieza a las 2 de la tarde. Empezamos un poquito antes, pero pues está muy bien. Está muy bien lo que sabe cada quien. Ajá, listo. Ok. Se rumora, o más bien no se rumora, creo que lo más fuerte o más interesante por venir en esta ocasión es... Ay, traigo unas pelusas, no sé qué pex. Es, entre otras cosas... Blade 2, Indiana Jones. Y creo que por ahora es lo más importante que se ha estado rumorando que va a haber. ¿Qué onda, mi querido Balsiferm? ¿Cómo estás? Oye, Balsiferm, ya que andas por aquí, ¿avisó YouTube del directo o no avisó? Porque ya es que luego es medio hijo de la jijurria y le vale gorro y no avisa. Entonces, pues bueno, tengo esa dudilla. A ver si tú me la puedes resolver ya que fuiste el que llegó tempranito. Papi, piriri. Ok. ¿Sí avisó? Ok, muchas gracias, mi querido Balcifer. Pues vamos a ver más que otra cosa en estos 3 minutos qué es lo que se espera. Ahí podemos ver en la imagen, que de hecho es la que estoy utilizando para la miniatura, que se viene Obsidian. Pero no sé si Obsidian es la nueva marca o compañía desarrolladora o es un nuevo juego, que yo creo que es la compañía desarrolladora, Obsidian Entertainment, y nos va a presentar un nuevo juego. Por ejemplo, vemos ahí también a Machine Games y se ve a Indiana Jones, que es lo más importante o lo que más se ha comentado últimamente, que va a haber un nuevo juego de Indiana Jones, pues el cual está llamando bastante la atención. No he sabido aún nada como tal de este juego, pero yo creo que va a ser algo, pues bueno, ya que tiene mucho tiempo que no sale un juego de Indiana Jones. La verdad es que muchísimo tiempo. Entonces es cuestión de que lo vayamos viendo y pues a ver qué es lo que sucede, ¿no? A ver. Pues no, y bueno, según yo no avisó el pinche YouTube, pero bueno. No pasa nada, muchachos. Ahorita vemos qué pedo. Ahorita le metemos unas 10 demandas por cabrón. Ya 2 minutitos y comienza el Developer Direct 2024 o 24.
Se rumoraba también muy fuerte que aparte de que, por ejemplo, eh, el nuevo juego de Blade, que la verdad yo siento que las historias o los videojuegos de Marvel murieron desde hace mucho tiempo con el videojuego de Wolverine. Cuando salió la película, creo que fueron de los últimos juegos que fueron bastante interesantes, pero pues... bueno, tan siquiera a ti sí te avisó, Valcifer, porque no, de verdad, pinche YouTube. Luego no avisa el cabrón. ¿Qué le estaba diciendo? Se me fue el avión. Ah, entonces yo creo que el juego de Blade, a pesar de que mucha gente dicen que va a estar bastante bueno, se ve que es un modo mapa abierto, pero como tal yo no he podido ver o descifrar qué tan interesante o qué tan bueno esté, para ser honesto. Ya que, digo, es nada más vampiros y cosas así por el estilo y pues no sé qué tan fuerte podría empezar como tal. A ver, ya estamos a un minuto de comenzar, pero pues esperamos que salgan buenos juegos. De hecho, ese personaje como, no sé, de fábula china, no sé qué pensar si es como de... ¿Se acuerdan de Naraka? Creo que ya lo iban a meter como exclusivo de Xbox, no estoy muy seguro, pero algo así había escuchado, de que ya iba a ser un juego completamente exclusivo de Xbox, y creo que por eso es el tema de, am, pues de este punto, ¿no? Ahí está, 53 segundos, ya vamos a comenzar muchachos, cuenta regresiva, vámonos poniendo los casquitos. ¡Qué emoción! Casi no me gusta ver estos directos en vivo porque siento que es como que ves el directo de otro directo en el mismo contenido, pero pues bueno, vamos a verlo. Me estaban diciendo que querían verlo, pues bueno, puedo verlo y acompañarlos junto con ustedes. El problema es que obviamente aquí va a tener cierto retraso, que no es mucho, de verdad son 20 segundos. Pero aún así esos 20 segundos, pues puede que le quite a algunas personas parte de la emoción de saber qué es lo que está pasando, ¿no? No, 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 no. Ahí está. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, empezamos luego con video. Ok. Unique Games. For Unique Games se llama. Vamos primero con Obsidian. A ver, veamos. Welcome to Obsidian Entertainment. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. Estamos muy felices de mostrar nuestro nuevo RPG de mundo abierto. At the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the living lands. Un juego en un plano misterioso. At Obsidian, we love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. And Avowed is no different.
We set out to blend the believable and fantastical, to give players a world and experience like no other. It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Aora. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. Básicamente dice que van a tener una conexión muy fuerte con el juego. Our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, gameplay director. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. Está diciendo que We ha want to hecho give you un the freedom to mejor... mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For Un all mejor modo de battles, you can combine a disparo variety of weapons, attacks, y que and vas a poder abilities for combinar tus tactical habilidades advantages con tus against a armas wide y range of armas que enemy types. poseas It's not de just todo hacking and tipo. slashing. You're making real-time decisions about when to use your abilities. Que vas a tener que tener o tomar decisiones rápido en base a tus ataques, bloqueos, habilidades y ataques especiales. If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage Que el to combate enemies uno at contra uno mid-range. va a ser algo Using the rápido. Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the Que opportunity puedes to focus utilizar on weaker trampas or para tougher bloquear a tus combatants enemigos in y an intentional and detenerlos controlled manner. It's y tener el important to pay control de la attention to the types batalla. of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutally difficult, and others you must make sure you prioritize or their healing capabilities will put Que you unos son in a tough muy buenos spot. en defensa, To help otros with the son different fuertes en encounters ataques you'll face, brutales y we otros provide tienen muy buena customizable defensa loadout that can be quickly y switched during sanación. Y combat. que vas a tener un That buen means you can play o however un you cambio want. rápido en Equip a cuanto a sword and tus shield cambios and charge into battle. de tu equipamiento. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Or even dual-wield wands to feel like a gunslinging mage. You could use your enchanted wand to freeze enemies, and then use your offhand weapon's power attack to shatter them. Ok, que puedes usar, por We've worked hard ejemplo, to keep you combinaciones de dos constantly varitas engaged as para que sean battles ataques unfold, by creating a rápidos, balance between congelarlos y pressure después and usar el ataque manageability fuerte de during tu combat. espada. Players will Y have pues que ample bueno, se choices está for how to desarrollando un build and juego pues progress con bastantes their envoy habilidades. in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Que vas a tener Some quests in bastantes Avowed will have you make difficult historias decisions with para profound explorar, más aparte consequences. varios Like caminos this para side tomar. quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the living lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers, and as you explore the remains of the battle, Que it's up durante to you tu to exploración determine vas a who, if encontrarte anyone, con los is at cuerpos o fault. cadáveres de algunos exploradores y que cada vez que hagas eso vas a poder obtener algunos buenos suministros muy buenos. Training under Captain Ruiki, trying to keep Thirdborn safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here, take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. Dice que tomar la mejor decisión va a ser algo difícil, ya que vas a tener muchas opciones para tener o para poder tomar y de esa forma elegir el mejor camino. It was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Ok, que al final de la historia que te cuenten los It's not my fault. NPS vas a tener las opciones para decidir never have si le camped in crees, Kiev. no le crees o I'll simplemente take the lo mandas a su casa, going ¿no? back Así to como de Third nada, Ward. son jaladas. But if you confront him, Pero si if lo you believe that he confrontas- fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his Puede honor. ser tomado como un Either cobarde way, when you o return to town, como you'll un see the verdadero guerrero. consequences of your actions and the choices you made during this quest.
Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the Y world. que eso va a ser lo Art importante director de tu Matt misión. Hansen and O the sea, team have worked to create a básicamente unique, estoy viendo un Mass colorful, Effect, and dynamic nada más visual que style. con otra... From the outset, we knew that we Con wanted otra Avowed setting temática. to feel rich, weird, and wonderful. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. By contrasting the vibrant with the dull, or verdant spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences for our players. Dice que se basaron en varias culturas para poder crear mapas que sean muy gozadores para los From jugadores. luxuriant forests to volcanic wastes, and each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. Y que te puedas escapar a esas tierras para tener pues aventuras But I have a inigualables. deep place in my heart for Shatterscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, Te habla de los tonos que vas a poder notar en las tierras del desierto y que cada toque que le han dado pues a cada parte del mapa, no solamente con los escenarios, sino con los colores, sombras que han estado tratando de lograr para que esta aventura pues sea lo más gozadora, ¿no? Abowed. ¿Se ve interesante? Sí. ¿Es un RPG? Pues bueno. Sale para... ¿qué es Fall? Al término del 2024. Va a estar para Xbox S, PC y pues obviamente hasta ahí, ¿no? Yo creo que son sus exclusivos de Xbox. Obviamente. Abowed. Muy, muy, muy bueno se ve el juego. Pero tampoco es de mis favoritos. Ahora vamos con Ninja Theory. Ok. La segunda casa nos va a proporcionar un segundo juego. Vamos a verlo. Siento que el otro discurso fue muy trillado. Me voy mucho a los colores. I'm Don Matthews, studio head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Senua's Saga Hellblade 2. Okay. And the team is working hard to Hellblade bring 2. you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. Sé que se están preocupando más por seguir con lo bueno de la historia y darle prioridad a esos puntos que se deben de seguir con una nueva aventura. Who raided her village right at their source in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this Dice que en settlement esta ocasión la protagonista ha crecido, ha madurado y que tiene un punto en el cual ya está más tranquila con las visiones y voces que escucha, que sigue con su búsqueda. Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, Que como we're trying to vikingo be tiene as que estar faithful salvando a to su history as we can gente. up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the ¿Qué onda, mi Droiga, querido Salans, violent Jules, threats that have Dani y swept through the Snarch? settlements that she'll discover. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her Tienes nuevos unique enemigos y perspective nuevos as a beacon of aliados con hope. diferentes And perspectivas she'll discover along with us que esperan how que podamos this nosotros descubrir viewpoint junto can con have its ellos. advantages. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing Es una voices guerrera and que having tiene unique un beliefs tipo de about the world psicosis around her.
To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, y que estuvieron estudiando ese tipo de puntos con las experiencias con un profesor, no recuerdo ahorita su nombre, para poder saber qué tipo de problemas de psicosis tiene la gente y poderle dar un punto más realista al personaje con sus problemas de psicosis. And battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. Que las peleas con los enemigos ahora ya no van a tener un límite, que están tratando de hacer que las peleas mentales que ella tiene sean algo nuevo. Everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. Que tienen una secuencia de combate único, que han estado trabajando para eso, para darle nuevas habilidades a la historia, dentro de la historia, y que sea algo muy diferente al primer juego, que sea algo más brutal y algo más impresionante. Que para que puedas sobrevivir durante el viaje va a ser algo muy fuerte y muy impresionante. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again in-game, in costume, on location, everything. It's a great experience. Lo voy a resumir que le han puesto mucho entusiasmo y mucho empeño a las animaciones faciales, el atuendo, para que todo sea algo bastante innovador y que sea muy gozador para el público. We were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. You have to be there. The sense of scale, everything is incredible. Que fueron a tomar tomas a una isla para poder hacer un escenario increíble para dentro del juego. Senua experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices she hears. Dice que lo mejor es las manifestaciones de las voces que se vuelven, vamos, que se vuelven parte real, que son muy realistas y que te explican que va a ser, vamos, algo que tú vas a poder sentir con tus cascos y que han estado usando una nueva tecnología de audio para que las voces y la música y todos los sonidos sean potenciados y todo sea muy especial a tu alrededor, que tú lo sientas tan real que te sientas dentro del juego y que sea una hermosa experiencia en base al sonido envolvente. Que van a ser sonidos más rápidos y más profundos y que cuando tú sepas, bueno, cuando tú juegues o escuches Hellblade, sepas que es Hellblade. For me, it's a personal privilege because I really admire them. Es que se siente muy privilegiado por haber podido participar en este, vamos, juego They sing que so tienen beautiful, and we add that cantantes binaural touch of furia, music. heavy So this metal. all creates a very immersive and a very special and unique experience. Bueno, contrataron a diferentes tipos en base a lo que tienen en el juego de cantantes, músicos, para poder hacer un nuevo sistema, pues. To not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, que tratemos de conectarnos con el jugador, que ella espera que nos conectemos con el personaje y como jugador nos conectemos y entendamos todo lo que pues va a traer esta situación. We are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing.
So Que la historia ha ido that creciendo, makes it creciendo y real. creciendo y que han tenido que I'm irla so cambiando proud para of un the buen love, punto. care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. Que ellos From our esperan que combat sea un gameplay excelente through to our juego, que action lo set disfrutemos, pieces, que from sea our una gran cinematic scenes to our experiencia, puzzle solving. que Everything is crafted in service of esperan que las Senua's journey, cinemáticas sean a de journey nuestro that you can embark agrado. on May 21st. Ok. Mayo 21 del 2024 para Xbox Series X, PC y va a estar en Game Pass, obviamente. Ok. Segundo juego, me llama mucho la atención. No sé si vieron ese punto en el que están hablando las furias y tienen ese maniquí de cabeza con los micrófonos. Eso de... ¿What? ¡Oh, juego sorpresa! Eso me gustó bastante. ¡Oh, y es de Square Enix! A ver, ese sí me interesa. A ver... ¡Sorpresa, sorpresa! Greetings, Xbox players. My name is Masaru Oyamada. Masaru producer Yamada. for the Mana series here at Square Enix. 聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの情報を Xbox ユーザーの皆さんにいち早くお伝えできる機会をいただけて大変光栄です。コンソールゲームとしては約17年ぶりとなる聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは1991年にファイナルファンタジー外伝として誕生して以降、マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに個性豊かなキャラクターたち、心に響く楽曲の数々、武器の特性を生かして戦うアクション RPG としてこれまでに17作発売され長らく愛されてきました。No mames. 本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。フィールドでは自然や精霊とのつながりを感じられる色彩豊かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。Güey, es la historia del Mana. Para los que no saben, es un juego, ahorita te está dando un resumen, que salió desde hace 15 años y ha sido un RPG. Yo jugué The Legends of Mana hace como 10 años y es muy buen juego. Hello, I am Koichi Shi from Grabs. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. Y que va a ser creo que la primera vez que se juega en Xbox porque antes era de PlayStation. 私が考案したものですが、中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。Está muy chida su gabardina del güey. 初めはドット Es la 絵から visión del スター Mana トし se たモンスター llama. たちをどのような形で最新化して聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性から Dice que están pasando la transformación de los monstruos de pixel a este nuevo modo de tipo más realista, más vívido, ¿no? Dice que al final de Final Fantasy que ha habido, que tuvo muchas herramientas para poder crear esto. 当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、Bueno, te hablan de la historia del Mana como tal. 陸上を猛スピードで駆け回ってくれるピックル。ピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。Ya vas a poder montar a las bestias. Eso, bueno, hasta el último juego que yo jugué, creo que no se podía hacer. Tenías que estar corriendo y era muy lento eso. Si tenías mascotas, eso recuerdo que sí podías tener tus monstruos, pero no los podías montar.
見た目はアルマジルによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。Está muy デザイナーにも bonito. アイデアを出してもらいながら、足の長さや丸まった時のイメージなど、ゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。もう一つの挑戦は楽曲面です。過去さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、Ok, te hablan de la música, que han 素 visto 晴ら nuevos しい新たな楽曲 compositores が生まれました。 para elevar la experiencia de juego. BGM でもしっかり Era un 聖剣伝説シリーズ el ら que し yo さを jugué 感 hace じて mucho もらえると tiempo 思い era ます。 muy bueno. 過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100 Su 曲という música y 大 sus ボリュームの制 animaciones 作 eran に buenas, 挑んでくれ pero ま es し lo た。 que ahorita están hablando. Antes era todo en pixeles, ahorita están 新たな試みとして remontándolo フィールド a の un 探 nuevo 索か modo ら de juego バトルま más でを a シ las ームレ nuevas スに体験 consolas, で a き las るよ nuevas う generaciones. 今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入 Dice que 感 lo を高め más てくれ o ま que す。 lo más interesante o lo que más empeño le han puesto es cuando entras en un combate, la música va a ser, pues, vamos, más gozadora supuestamente. Y que cuando, por ejemplo, tengas un tema de emergencia o así, o sea, que la música va a ser lo que le va a dar el cambio a este nuevo, a esta nueva versión de Mana. Hola. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。 Ok, nuevas 空 reacciones de 中 los でのアクショ monitores ン del がバトルの RPG. 鍵となっており、武器での攻撃だけでなく魔法での攻撃も可能になって Que います。 vas a poder hacer ataques a medio aire, o sea, medio そして flotando. 本作ならではの特徴として聖剣伝説シリーズではおなじみの Vas 精 a poder 霊たちがいま usar すが、 ítems especiales para そ la の力を宿した batalla. 武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によってはさまざまな特性の違いがありますので、その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。 Vas a poder usar los ataques elementales contra ciertos enemigos para que tengan un mejor efecto y tú puedas amar las batallas. 聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは聖剣伝説 ¿Es la らしさ visión を of Mana? 感じてもらえる作品になるよう小山田君を中心に Ah, チ no, ー te ム habla は de みんな toda la 頑 serie 張って作ってくれてい y ま que す se han ので esforzado ぜひ mucho para que toda la 発売 serie de la を楽し visión みに of 待っていてく Mana ださい y que él 私 espera 自身 que も sea algo プレイするの agradable を para 楽しみにしてい nosotros ます y 聖 que, 剣伝説シリー bueno, ズとして disfruten el juego 初 que め él て creó. Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作 Que, ajá, es la primera vez que sale en Xbox. 今後もさまざまな情報をお届けして Y い que, きますの y で、 que si queremos tener ぜ más ひ información, ご期待ください。 mantengamos los ojos この atentos. 夏、この忘れ Dice, ら ya れ no な puedo い冒険を esperar para Xbox ユーザー que の皆さんに la 楽しんで comunidad い de ただける日 Xbox が今から tengan 待ちきれま una せん。 inolvidable aventura en este verano. Vision of Mana, Square Enix, Xbox Series X y PC no va a estar en Game Pass, por lo tanto va a ser de paga y creo que es uno de los juegos de los que están presentando que voy a esperar con más ansia. Yo jugué hace muchos años The Legend of Mana y hay uno que creo que es The Legend of Mana en el PlayStation y es muy buena la historia, la verdad es que es muy buena la historia y sale... bueno, han hecho ahorita un cambio de Play a Xbox, lo cual pues se ve bastante interesante. Sí lo quiero jugar, ese juego sí lo quiero jugar. Hello, and welcome to Oxide Games. We founded the studio in 2013 with our decades of personal experience Empezaron el building estudio some en of the el most beloved strategy 2013. games of all time, like Civilization V. We came together to create something new and innovative Que in a quieren genre crear we o all han estado love. creando algo nuevo y innovador. Our History Untold is the game we've dreamt of making. Ara is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation, govern your people, and engage with your rivals on the international stage. But it isn't just more of the same. With Ara, we Pero wanted que era to más de lo challenge some of the mismo. Dicen preconceived que notions bueno, era about un the juego genre, donde podrías push it forward in pelear, modern, crear tu empowering, civilización, and truly crecerla, compelling pero que era más de lo approach to play. mismo, ellos así lo For sentían. example, we have over 100 instruments on display in the Dice que, office, por ejemplo, which are all tienen things that 100 we purchased in instrumentos order para to este juego, add to the lo usaron para soundtrack su and música y para los soundtracks. expand the game. Para poder and expandir make el it really juego good. y que sea bastante bueno. Hi, Dan. That's Dan. We started in his basement. Dice, él es Dani, It's comenzó been en an el, amazing en process to el, see from en concept el to sótano. completion. We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping out features.
rediscovering what made us fall in love with strategy games in the first place. Que quieren hacer un juego de estrategia, pero que tenga mucho que ver tu estrategia con tus alrededores, para que tú puedas aprovechar las tierras y vamos. With outcomes that encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful strategic choices. Que vas a tener las exploraciones y los puntos de las exploraciones es que puedas, vamos, aprender y expandirte mucho mejor. Perspective and not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, y que finalmente tienen o quieren que los jugadores tomemos decisiones que impacten dentro del juego para que esas decisiones le hagan un cambio y ninguna partida sea igual. Bursting with life, an intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for players to paint the society of their dreams. Y la gente pueda tener la sociedad de sus sueños dentro del juego, puedan crear la sociedad perfecta dentro, o bueno, de sus sueños. Que dentro de tu misma sociedad vas a tener la oportunidad de tomar varias, por ejemplo, arquitecturas de todas las sociedades que tú visites y poder armarla a tu gusto. Y que puedas dominar como tú quieres dominar. Ahí vas a tener un sistema de prestigio. Ok, vas a poder competir en base a tu influencia, qué tan, vamos, qué tanta influencia tienes, qué tanta, a lo mejor, oratoria tienes, poder militar, obviamente, o avances científicos, güey, what the fuck, Gundams. Players get to decide what is most important to them and focus and prioritize on those goals while still being able to win the game. Vas a poder tú decidir qué le das importancia por ejemplo, a la cultura, a la agricultura, a las armas, a la ciencia. Giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them. Y vas a poder hacer cambios en base a tu prestigio con las habilidades y las construcciones. Por dar un ejemplo, que tú le des a tu nación. Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into the tools that you need, and then finally getting to the outcome or reward of something like an important improvement or triumph. Y que en base a, por ejemplo, lo que tú vayas creando para tu gente, te puede dar a veces o desbloquear algún bonus para que sean más fuertes o tengan una habilidad mejor o más especial. Vas a poder combinar los recursos naturales para crear y hacer fundaciones, crear armas para tus unidades militares. Encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions, and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games have players alternate taking turns and reacting to their opponent's moves. In Aura, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This system makes Aura just feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing. Dicen que por lo general en estos juegos tardas mucho en que tú puedas hacer una nación y que en esta vez lo están haciendo más reducido para que sea más rápido y la jugabilidad sea más gozadora, más rápida. So we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen Dice que van a haber muchas culturas diferentes y que algo muy gozador o algo muy importante van a ser los líderes que nosotros escojamos. Ciencia. Cada líder tiene ciertas habilidades y ciertas personalidades que lo hace poderoso y único para poder contribuir a la historia de tu mundo. Y que va a haber tantos líderes que vamos a querer jugar con todos ellos y que vamos a ver qué tan divertido es tener ciertos líderes y cierto poder. For us at Oxide, player feedback is the only way to really understand what you're making. It gives us that priceless perspective from the people we're making Aura for, you.
Dice que ellos quieren ver la perspectiva de toda la gente, o sea, nosotros, y ver cómo jugamos este tipo de juego. Y que quieren ver el lazo que se crea el juego con la gente. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just Cougars, 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 I hate Cougars. Someone get these feline. Dice que por ejemplo con los beta testers vieron que mucha gente se sorprendía con los jaguares. With the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. Por ejemplo, al cazar los leones, o sea que han metido cosas que esperan o que al menos con los beta testers les ha gustado. Ah, qué pedo. We can't wait for players to get their hands on the game later this year. But the launch of ARA is only the beginning. We are going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. Que espera que los jugadores soporten el juego o que le den apoyo a futuro. Que agradece mucho y que espera que los jugadores disfrutemos el juego. ARA sale para finales del 2024, según yo es fall o es otoño, no sé. Y va a estar para PC y Game Pass, pero PC. Puta madre, o sea, sí lo voy a poder jugar en la PC Gamer, pero a mí me gusta jugarlo más en el fucking Xbox. No mames. Machine Games, obviamente es Indiana Jones, o sea, ese pinche sombrero no necesita presentación, güey. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Dice que siempre Indiana Jones ha representado la última aventura y que es una de las más icónicas franquicias en la cultura pop. Just playing as Indy, you are Indiana Jones. You will see through his eyes and experience a journey that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. Que quieren que disfrutemos y que juguemos y que disfrutemos el legado de Indiana Jones con un nuevo juego que lo va a volver a traer a la vida. I'd had this idea for what it would be like and the story, what Indy was going after, what period of his life it was in. ¿En qué periodo de la vida está ahí este Indiana Jones? And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? Y que buscaron al mejor estudio en el mundo y que encontró a sus amigos de Machine Games. Y que habló con Lucasfilm acerca un poco de nervios por ser el responsable del nuevo juego de Indiana Jones y que estaban bastante emocionados por el nuevo proyecto y que vamos, les daban el soporte y el apoyo para este nuevo juego y que está muy emocionado por enseñarles y dar el primer vistazo de Indiana Jones Game o el juego de Indiana Jones. Dr. Jones, while you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here, dead and forgotten in the sense of Africa. Sí, siempre lo pensé, le iba a dar un putazo. Ok, Lucasfilms. Myths. History. Just different ways to interpret the past. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs, scattered and buried. Just waiting to be found. You can't just run away from your problems, Indiana. Watch me. ¿Ya con eso lo mataste?
Ay, güey. Mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. I've had run-ins with these guys before. Trust me, it ain't a walk in the park. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I can keep up? ¡Ay, qué cabrón! Patron of the fallen angels. Protector of the Chukulimani. The Great Circle. Indiana Jones and the Great Circle. You have any idea how old that was? No. Indiana Jones is such an iconic character. Indiana Jones es un icónico personaje y que ha inspirado a mucha gente. Que muchos del equipo crecieron con las aventuras y los inspiró. Es un excelente arqueólogo, es apasionado y determinado. Y para nosotros es un sinónimo de aventura. Ahora tenemos la oportunidad de tener un nuevo Indiana Jones Story en un videojuego. Todo nuestro juego nos hemos puesto en sus zapatos. Y ahora en Machine Games haremos lo mejor como persona desde la perspectiva para dar una aventura rica y entretenida. Es más de lo mismo, que están muy emocionados. Solving puzzles in ancient temples, resolviendo or seeing your knuckles go bloody in a fist fight. All of these resolviendo rompecabezas y golpeando con tus nudillos en primera persona a los enemigos. Seeing his iconic silhouette with the hat, the whip, que se han esforzado mucho en, vamos, esa icónica silueta. Y que lo puedas ver no solamente en primera persona, sino también en tercera persona. Ah, es la historia en medio de ambas. Okay. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. Pues eso ya no lo quiero decir porque es en base a la historia de Indiana Jones, pero vamos, que una noche está en uno de los... está estudiando o está haciendo un estudio en uno de los museos y se encuentra con un hombre gigante que busca un pequeño artefacto. It wouldn't be indie if he wasn't using his wits to get through the situation. Okay. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Okay. Que están buscando. There will be some obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun and, to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. Vamos. It's an amazing global adventure with action propelling you through your journey. Que vas a poder observarlos desde arriba para tener ventaja o tus habilidades. O sea que básicamente se están forzando.
se están enfocando en que tengas la misma visión de Indiana Jones al resolver los rompecabezas, que pienses como Indiana Jones, que en las peleas te desarrolles como Indiana Jones y vivas el personaje de Indiana Jones. We also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do that is with the music. Todos se van a la música, güey. La música es lo mejor del juego, güey. And we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. Bueno, pero es de Lucasfilms, entonces sí debe tener sí un pinche musicón encabronado. Movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. Que la producción en las cinemáticas han sido muy físicas para poder hacer excelentes cinemáticas. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, el otro protagonista es Gina. In getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has es una reportera investigadora y excelente escritora que ha estado rastreando una reliquia y hasta que se encuentra con el profesor americano y que intentan poner a ambos en orden toda la situación. Okay, then. Let's see if you can keep up. Fight. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet. Que siempre hemos amado a los villanos y que es un hombre muy psicológico y que está obsesionado con la mente humana. Es muy inteligente y es perfecto para el puesto. Es un hombre muy brillante con obsesiones, inteligencia, que es cautivador. Te va a cautivar. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. Que algo que les ha importado mucho es la aventura, pero que pues básicamente eso es el sinónimo de Indiana Jones. Melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indy's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. And yes, you can absolutely use it in combat. Everything you'd expect. Siento que la animación no está terminado, obviamente, pero como que cuando se ve que Indiana lanza el pinche látigo, como que ni les da, güey. Y dice, y bueno, estaban diciendo que obviamente tuvieron que vivir lo que era el látigo para saber cómo iban a ser las animaciones, darle vida a ese punto importante del látigo. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles. Trampas épicas, mazmorras. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Que entre más lo mires, más vas a descubrir y que obviamente, pues es que sí, que o sea que todo está muy hecho con muchísimo, muy hecho amoroso, así. Porque todos eran fans desde chiquitos del pinche Indiana Jones. No es que sean fans del dinero que les van a pagar por hacer el juego. No, de hecho todos están trabajando gratis. Surprising twists and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise. Que están muy emocionados por poder hacer realidad una franquicia de Indiana Jones. Y para poderles mostrar lo importante que es para nosotros hacer algo para ustedes. Y que esperan de corazón que esta nueva aventura de Indiana Jones cada quien la disfrutemos y que está muy emocionado que va a salir tarde este año y que está emocionado por mostrarlo lo antes posible. Cómo se roba la
La esfinge ese güey. Eso me gustó mucho, está muy chingón. Tuturú, tuturú, tuturú. Indiana Jones and the Great Circle va a estar para Game Pass, Xbox Series X, S y PC 2024. ¿Cuándo? No sabemos, pero el güey dijo que le iba a echar muchas ganas para que, pues bueno, lo tuviéramos pronto. Falta un juego, estoy seguro, porque allá abajo del 24 debe de ir otro juego, ¿no? ¿O no? Should I take one? Is it animals, children, and game developers? Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. Core to the vision of Ara is our philosophy. Ahora se me antoja bastante, está bastante interesante. Stay happy. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. You aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. My name is Masaru Oyamada. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。 Creo que a los dos que más ganas les tengo es al Vision of Mana y al de Ara. Indiana Jones. Tengo mis dudas hasta lo que he visto ahora, pero bueno, está en desarrollo. Tampoco hay que juzgar a algo que apenas se está creando. Pero los que sí me dejaron bastante ricos fue Vision of Mana y Ara, la neta. Thanks for watching. Muy bueno. Tendel Scroll Online 2024 Global Release, Next Up to Twitch, Bethesda. Ok. Pues sí, ya, creo que ya se terminó, hasta aquí llegó. Me gustó bastante cómo hicieron en esta ocasión, pues literal la presentación. Vemos nuevos juegos, voy a ser muy honesto, vemos más de lo mismo, pero vamos, con un toque nuevo en base a las nuevas generaciones, es decir, que se están enfocando, y no más en las nuevas generaciones, se están enfocando en Xbox. Vemos la saga de Mana, siempre ha sido de PC y de Play, y por primera vez llega a Xbox, y su creador dice que está muy emocionado por ser parte de esta nueva situación de Xbox. La verdad es que yo también, es un juego que hace muchos años lo jugué y que es bastante bueno, espero que siga así, y literal, lo único que me ha dejado muy consternado es el movimiento que he visto del látigo de Indiana Jones dentro de los nuevos juegos. Ahora se ve un juego bastante gozador, ya que puedes empezar tu civilización desde cero hasta crear mechas para poder defenderla. O sea, está como muy basada en las partes originales de la historia de la humanidad, hasta algo que ni siquiera se ha descubierto aún, o quizás no sabemos si ya se descubrió, pero bueno. Por otro lado, les decía, Indiana Jones es un juego que debe de ser una bestia, porque estamos hablando de Indiana Jones. En lo personal, yo no soy muy fan de Indiana Jones, pero sí sé la importancia que tiene dentro de la cultura pop, ya que ha sido un ícono el que un arqueólogo, un científico, un profesor se convierta en un héroe de dar puñetazos, disparar, enfrentar soldados, etc. Entonces es algo que de verdad espero que tengan muchas... Pues bueno, hagan algo muy bueno y que no solamente se queden palabras, que es lo que están diciendo, más porque Lucasfilm les dio su bendición. Entonces, de ahí en fuera todo lo que acabo de ver, lo demás no me sorprende, pues es un juego RPG muy al estilo de todos. La verdad, lo único que cambia quizás son un poco las cinemáticas, un poquito los mapas, etcétera. Pero estuvo bastante bueno. Esperemos que se cumplan en tiempo y forma. Y si no, al menos que pues sean concisos
y que sea un buen proyecto final, o sea, que entreguen un buen trabajo final. Voy a leer tantos comentarios. Dice cuáles son los juegos que ya presentaron. Dice regresemos mostrando algo de Indiana Jones. Dice revistazo. Dice no mames, es el actor original de Indiana Juanes. Eso ya se puso a favor del juego para los nostálgicos. Sí, que hayan usado a Robert Redford, creo que es. Sí, ¿no? No, Harrison Ford. Harrison Ford es bastante bueno. Es bastante Robert Redford. Bueno, ese es otro también son contemporáneos. Que hayan usado a Harrison Ford, sí es bastante bueno, la verdad. Dice, imaginan que sea el mismo actor, indie. Pues bueno, muchachos, vamos a dejar hasta aquí el videito del día de hoy directo. Espero que lo hayan gozado. Y pues bueno, si es así, denle like, compartan y sobre todo suscríbanse. También para mí va a ser un honor que me sigan en Facebook, Instagram y TikTok, donde subo de la partida, las cajitas Pokémon, un montón de cosas que ahí les voy a estar mostrando. Ahora sí, no me queda otra más que decir que soy Tequila McGree y recuerden que esto no es un adiós, solo es un hasta pronto.